Buenos días, entonces en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Quiero saludar especialmente a la senadora Isabel Allende, al senador Esteban Velázquez, también al don Carlos Esteves y don Tomás Mendoza y Estefano Salgado del Ministerio de Obras Públicas. Y también, por supuesto, a la Secretaría de nuestra comisión. La sesión de hoy tiene cuenta primero y de ahí vamos con varios y después con lo que nos convoca. Muchas gracias, presidente. Se ha recibido una comunicación del presidente del directorio de Codelco, don Máximo Pacheco, excusándose de asistir a esta sesión para dar a conocer las características del proyecto de planta desaladora que esa empresa está desarrollando en Tocopilla para abastecer sus operaciones ubicadas en Calama, por compromisos impostergables de agenda, un viaje institucional. Esto a propósito de una solicitud del senador señor Velázquez. Sobre el particular, el señor Pacheco hace presente su disposición para concurrir posteriormente. Eventualmente él dice que podría asistir el día miércoles 25 de este mes. Entonces, él hacía presente la conveniencia de poder adelantarnos para que él pueda agendar esa visita. Perfecto, ya. Perfecto. Eso solamente, señor presidente. Muy breve, presidente. Primero, satisfacción que ayer fue aprobado por unanimidad el proyecto de aguas grises. Nos complace muchísimo, pero insistir en que todavía falta el reglamento. Entonces es un poco raro que hayamos rectificado un reglamento que aún no aparece. Es una movida un poco extraña y yo espero que nunca más ocurra algo así. Y satisfacción de que nosotros justamente fijamos 6 meses el reglamento, no el año, y yo espero, porque es muy simple, es un artículo único, así que yo espero que de verdad esta vez el gobierno pueda tener una buena coordinación con Contraloría y se apruebe el reglamento en los 6 meses. Pero a su vez, en la sesión yo señalé, en este momento no me acuerdo el número del boletín, pero es muy fácil de ubicar porque, bueno, tenemos pendiente la respuesta de Achía. Entonces, yo señalaba cómo la Unión Europea permite todo tipo de uso, de reuso de aguas, como ellos dicen, regeneradas, como le dicen a las aguas reutilizadas, para agriculturas crudas y de todo tipo. Entonces a mí me gustaría hacerle llegar ese documento a Chía y que es de la Unión Europea, el acuerdo es del 2020, si no me recuerdo mal, porque sería bueno que lo tengan en consideración ya a la vista cuando tengan que revisar, porque sigo insistiendo, presidente, y ahora que está la autoridad aquí presente, tanto el asesor como los del Ministerio de Obras Públicas, que es más de agricultura, pero de todas maneras a mí me parece que de verdad estamos perdiendo una oportunidad enorme y estamos haciendo un uso muy restringido de las aguas grises, en circunstancias que son muchos los países que evidentemente utilizan las aguas grises para otro. Y por otro lado, oficiar, si le parece a la comisión, al Serviu, porque yo les había contado la experiencia y de hecho yo agradezco, se acuerda que recibimos a la empresa Ecological y también a la Universidad de Concepción, al doctor de la Universidad de Concepción que nos explicaba los proyectos que están haciendo. Entonces yo quiero que oficiemos al Serviu para saber si efectivamente está contemplado en los futuros subsidios rurales el que venga ya separado, por supuesto, la utilización de las aguas que provienen de lavamanos, ducha y lavadora versus las aguas negras. Creo que sería un tremendo paso, no solo al Serviu, yo diría al Serviu y al Ministerio de la Vivienda, digamos, son como a las dos para ver, porque esto es mucho más fácil la aplicación en los subsidios rurales, que debería venir incorporado. Un poco distinto de la situación, por supuesto, con los subsidios en zonas urbanas, pero creo que debería hacerse uno y otro, si le parece. Sí, de la quinta región, pero general, porque yo creo que hay que hacerlo. No, pero ¿quiere que lo dirijamos al ministro mejor? Lo digamos al ministro, pero también uno específico al de la quinta región, porque fue con él. ¿Se acuerda que yo le conté que estaba presente? Sí, y ahí donde dijo razón, que era posible, a su juicio, los futuros subsidios rurales ya viniera incorporada, costeado dentro del subsidio, la separación de las futuras viviendas que se van a construir. Me parece muy relevante, porque sería un gran ahorro que ya vinieran separadas las aguas. Perfecto, entonces el oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo y al director del Serviu y el secretario ministerial del mismo de la quinta región, ambos. Bien, ¿más varios? Perdón, una última cosa. No, es que en esa sesión
usted no estaba, que me tocó reemplazarlo, presidente, nosotros recibimos a la Fundación Acciona, que es una fundación que creó la empresa Acciona, obviamente, pero esta es fundación, y habló de un proyecto piloto que se está aplicando, que se va a empezar a aplicar en Putaendo, que es muy interesante porque tiene una modalidad de gestión que vale la pena considerarla, en el sentido de que el ahorro que va a tener la gente, si tienen el pozo, que es el problema que hemos tenido, y después tienen que ellos manejar el pozo, administrar el pozo, y no tienen los recursos obviamente para pagar el costo de la energía eléctrica. A la medida que utilizan paneles solares hay un ahorro muy grande, entonces un porcentaje muy menor de ese ahorro va a un fondo para que la fundación se haga cargo no solo de haber puesto los paneles solares, sino que la mantención, conservación de los equipos y capacitación para la gestión, para que ellos mismos puedan arreglar aquellos desperfectos que no son, digamos, que son posibles de arreglar por los 20 o 30 años. Entonces, yo creo que es un modelo de gestión bien interesante. Y habló, por eso le quería decir por usted, presidente, porque habló de un proyecto piloto que no nos explicaron mucho, que recién estarían dispuestos a trabajar con INDAP en la quinta región, que es justamente usando este modelo, pero para avanzar más en la utilización agrícola. Entonces sería interesante poder averiguar un poco más con INDAP, y esto es la Fundación Acciona, que estuvieron aquí presentes, fue bastante ilustrativo. A mí me gusta mucho el modelo de gestión, porque con esto concluyo, pero Carlos Esteves sabe muy bien de lo que le voy a decir y los representantes del Ministerio de Obras Públicas. Tenemos dos problemas distintos. Uno, a veces la Dirección de Hidráulica invierte en un pozo profundo, 200 y más metros, bastante caro, por supuesto, y después no tiene atribuciones para generar recursos para la administración de ese pozo. Entonces ya hemos tenido la experiencia, que la tuvimos en 3 comunas de mi región, que fue bien doloroso, La Cruz, Hijuela, en fin, de que los agricultores ven que ahí está el agua y no la pueden sacar porque no tienen la capacidad de gastar, les cuesta 12, 14 millones de pesos al año. Nada más que el echar a andar las bombas del sistema eléctrico. Entonces me parece interesante que Acciona ponga los paneles, no tiene atribución ni la plata, exactamente. Entonces aquí me parece interesante en dos sentidos que Carlos Esteves va a entender muy bien, pues lo hemos conversado. Uno, de que la empresa pone paneles solares, eso produce un ahorro enorme del costo, por lo tanto les permite hacerlo, pero una parte pequeña de ese ahorro va a un fondo para que tengamos un fondo permanente para cuando se echa a perder la bomba o se echa a perder algo, existan recursos y la empresa se hace cargo de mantenerlos 20 años o 10 años o 30 años que dure el proyecto. Entonces eso es lo que más me interesa, porque en su región y en cualquiera de las nuestras hemos tenido experiencia incluso a veces de paneles solares, por ejemplo, ya no hablo de agua, incluso para la pura energía. Pero ¿qué pasa? Que las personas se le echa a perder y quedan ahí, botados. Entonces necesitamos un modelo de gestión con esas características, de que tenga un fondo de tal manera que de manera permanente la empresa que pone el panel solar, sea para energía y agua, se haga cargo de tal manera de mantenerlo y capacitando a las personas para que las propias personas pues, sean capaces de manejar. Entonces yo creo que es bien interesante conocer más a fondo y quizás la experiencia con INDAP entonces en su región, sí. Presidente. Y porque esto, como decía, lo hemos hablado con Carlos, porque sabemos que se echan a perder a veces los sistemas de agua potable rural, no están capacitados para arreglar bombas o cosas que de repente. Pero además no hay fondos para la mantención y eso les cuesta un problema enorme, porque les exigimos calidad y continuidad en el servicio, pero ellos no están capacitados para reparar o para invertir en reparaciones. Ese es el tema. Una especie de una idea de... Yo primero agradecerle que me haya podido reemplazar el día miércoles pasado, pero la idea de este modelo de negocio plantea una especie de concesión, es como hacer la inversión, porque la inversión la haría la empresa Acciona. Ya, me imagino que esa inversión puede ser descontable de alguna franquicia tributaria, y si no es una inversión, y después tendría que hacerse cargo de la mantención, no así la operación. Ellos se hacen cargo de la mantención y capacitan a la gente para la operación, de tal manera que cualquier inconveniente técnico que va surgiendo, estén las propias personas preparadas, y eso es lo que comentaban, que algo de eso ya había ocurrido en la región de Coquimbo, y están muy contentos con ese modelo de gestión. Y a mí me parece, y no sé si Carlos Esteves va a estar de acuerdo conmigo, pero uno de los temas que habíamos siempre conversado, de las dificultades de los APR, es que para la continuidad tienen graves problemas, no solo un tema financiero, sino que cómo administrar o estar capacitado para solucionar cosas y dónde sacan los recursos para solucionar. Entonces, que la empresa se haga cargo de
digamos, de la continuidad del proyecto, en el sentido que tiene que garantizar de que va a haber siempre los recursos para que puedan reparar lo que se les echa a perder. ¿Y dónde sacan esos recursos? De una parte que tienen que poner los beneficiarios del ahorro de la luz, lo que me parece un modelo interesante. Claro, ellos parten invirtiendo, no lo van a poder hacer permanentemente, pero ellos parten invirtiendo en los paneles solares, porque eso... Claro, es un proyecto INDAP en su región. Exacto, y aquí en Putaendo es para también agricultura campesina, pero también, ojo, que puede ser agua y luz y o, digamos, energía, o uno u otro, o los dos. Eso es muy interesante porque estamos hablando de ¿a dónde estamos apuntando? A población rural aislada, que no tiene ninguna posibilidad de conectarse al sistema eléctrico o que no tiene ninguna posibilidad de acceder, digamos, a una fuente de agua que no sea un pozo, pero está siempre el drama cómo se administra ese pozo o cómo se tiene recursos para, que es lo que yo viví en las comunas, que es bien triste, porque durante 2 años perdieron sus cultivos y tenían el agua ahí, porque recursos hidráulicos les había hecho el pozo, 1.500 millones de pesos, pero nunca los pudieron sacar porque costaba 12, 14 millones de pesos al año, no los tenían. Entonces creo que tenemos que buscar un modelo de esas características o ver más a fondo. Ahora recién empieza el proyecto piloto en Putaendo, pero ya se está aplicando con INDAP en Coquimbo. Entonces creo son que... los proyectos para la energía, para el vecino de la pequeña agricultura familiar campesina. Exacto. ¿Iba a decir algo usted, señor Esteves? Sí, presidente, es que obviamente es un tema que también sería muy interesante de trabajar asociadamente con la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, porque el componente energético es uno de los elementos, o sea, equivale como casi 1/3 de los costos de los APR. Sin prejuicio se está trabajando y se ha avanzado bastante en un proyecto de ley ahora vinculado con eso, con las horas punta. De las horas punta. Así es. Sería muy interesante para nosotros también buscar la manera de coordinarnos con esa experiencia, conocerla. Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyo, asistencia técnica en la misma dirección. Entonces, yo creo que lo lógico sería converger, al menos manejar la misma información. Entonces, si esto se puede hacer, sería para nosotros muy bueno. Si le parece, presidente, yo después le entrego a Carlos Esteves, tener un representante acá, que es Rodrigo Soto, y que es el que está a cargo ahora del proyecto piloto en Putaendo, como nos explicaron ese día, y que entiendo que también el proyecto que tienen desarrollando con INDAP en Coquimbo para... Exacto, así que encantada. Hacemos todos los vínculos, exacto. Perfecto. Presidente, perdón, algo muy breve. El día 6 de septiembre, estábamos viendo, ya se ofició al MIMBU respecto de la posibilidad de que los subsidios se comprenda la separación del... así que se puede reiterar. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Yo iría intentando emular el mismo espíritu de la senadora inquieta en conducir, motivar, estimular fórmulas para el mejor uso del agua, en este caso el agua gris, tecnología. Creo que hay un área que podemos, presidente, también influir, que es a través del Ministerio de Educación. Tenemos, 11.000 establecimientos educacionales en nuestro país, que bien en algún periodo, la década del 90, se habló mucho y se trabajó en muchos de ellos, de los huertos escolares, pero que hoy día podríamos propiciar. Está la tecnología, yo diría que están incluso los recursos, pero solo la voluntad en algunas comunas, por las motivaciones que se dan de diversas autoridades comunales. Quizá ahí creo que con el ministro de Educación, su equipo, podríamos desde acá, si bien a lo mejor estamos forzando un poco, qué motor más importante que desde la educación, para que aparezcan los promotores, nuestros estudiantes, para que cambien conducta, porque esta cuestión tiene que ver mucho con conducta a veces, no solo con recursos. Así que le pediría que pudiésemos, dentro de esta invitación, en algún instante, dar un espacio, invitar al Ministerio de Educación, dialogar con ellos, puede ser parte del currículum incluso. Y ya estoy pensando, claro, me centro en mi región, porque tengo una cantidad de patios, que además son en algunos casos de tierra, y que bien podemos enverdecer allá. Alguna conversación hemos tenido con el Ministerio de Agricultura, con el propio ministro, pero creo que cada vez que estamos en esta comisión van apareciendo nuevas fórmulas, nuevas alternativas que podemos concretarlas rápidamente en nuestro país, y nosotros ser el motor, porque a veces algunos ministerios se quedan muy rigurosos, pegados solo a sus temas, sin observar que podemos
provocar grandes cambios y con algunas prioridades como son las que se están tratando en recursos hídricos. Le pediría que consideráramos al ministro de Educación para proponerle y estimularlo, ¿cierto?, a través de alguna política pública que se instalara la creación o se retomara lo que en algún momento en la década del 90 fue los huertos escolares. En otro momento lo podremos hacer con la acción de municipios para ver cómo hacemos que sean los parques los que usen determinada agua y no que es solo una cuestión espontánea, que es lo que siempre me... ¿Le parece entonces que le pidamos al ministro de Educación primero una información respecto de qué medidas están tomando o qué aspectos, desde ahora de la perspectiva curricular? Sí, más que de la perspectiva de hacer proyectos en... No, y paralelamente implementar, porque en muchas unidades educativas se dan los espacios, está el terreno, las condiciones para... seguramente va a ser fuente de financiamiento, no sé si de competencia del Ministerio de Educación, tendrá que hacer convenio con otros, pero ambas cuestiones, currículum y la implementación de los Podemos espacios. solicitar información y además invitar al ministro de Educación para que venga a contar qué es lo que está haciendo el Mineduc respecto del uso del eficiente del agua, el reuso de agua. Claro, perfecto. Porque una de esas ni siquiera ha sido tema probablemente en el ministerio. Incluso lo que se sugiere el senador Velázquez me parece muy bien, incluso ver, porque también la construcción de las futuras escuelas ya debería venir con separación de agua. Sí. Estoy segura que no lo hacen. Entonces podríamos efectivamente, perfectamente ni siquiera lo han oficiar de que considerado. las futuras escuelas ya vengan. Entonces vamos a convocar al ministro de Educación para que nos cuente qué están haciendo al respecto y si todavía no están avanzando en algo, nosotros un poco poder transmitirle esa preocupación y que puedan, así para que consideremos dentro de las próximas semanas a la invitación al Ministerio de Educación. ¿Solo o junto en coordinación con el MOP? Tiene que ser en coordinación con el MOP, pero fundamentalmente porque lo que plantea el senador Velázquez no solo tiene que ver con la implementación de proyectos determinados para poder reutilizar agua o hacer uso eficiente de los recursos del agua, sino más bien cómo se está manejando esto a nivel curricular. O sea, lo que decía y muy bien el senador Velázquez respecto de las conductas. Y claro, efectivamente, si en las escuelas nosotros tuviéramos probablemente se esté haciendo, pero en la suposición que no se esté haciendo, si no partimos desde la escuela enseñando a ahorrar agua y a utilizar adecuadamente el agua o reutilizarla y generar capacidades en ese sentido, evidentemente va a ser difícil que después en la población tome... Como se ha hecho conciencia, por ejemplo, en la región de Coquimbo, que es una región muy afectada por la sequía, igual que el norte de la región de Valparaíso, la gente ha ido tomando conciencia y, por ejemplo, es raro ver gente lavando los autos en la calle, digamos, con manguera. Eso ya prácticamente, y además cuando se ve, ya se le empieza a mirar feo a la gente. Entonces, son unas conductas aprendidas, digamos. Senadora. Es que estoy muy de acuerdo, pero quiero decirle que eso está contemplado en el proyecto de eficiencia hídrica. Justamente uno de los temas que nosotros pusimos era la educación y con recursos para que se fuera en los currículos y enseñando desde muy temprano que nos falta. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que hoy día es bien difícil ver a una persona con la manguera lavando un auto, pero costó su tiempo. Exacto. Entonces, yo tengo en mi cabeza... Todavía se ve en Santiago y todavía vemos los jardines que todavía no le han cambiado el pasto con otro tipo de verde que sea de menor uso y todavía vemos mucho en los jardines, uno ve los edificios y vemos cómo están regando. Entonces nos falta, por eso eso está contemplado en eficiencia hídrica, eso lo quería decir. Entonces, pues, lo podríamos, dentro de la invitación que le hagamos al ministro, en el ámbito de la misma, mandar el proyecto de ley, todo de eficiencia hídrica y de tal manera que ellos puedan armar una presentación respecto a qué están haciendo ellos sin perjuicio de que estén obligados o no estén obligados por ley, digamos. Señor Esteves. Sí, presidente, presidente, sobre lo que se señala y dice muy bien la senadora Allende, en el proyecto de eficiencia hídrica se consideró un párrafo y artículos vinculados con la promoción y la educación, con certificación de escuelas rurales, y que habilite y posibilite distintas iniciativas con respaldo de medio ambiente o quien corresponda. Pero este proyecto está en el purgatorio, perdón que lo diga así. Se cuestionó cuál era la relación que había entre eficiencia hídrica y la promoción y la educación. A mí me parece algo que no debiera ser objeto de cuestión, porque es no considerar que la eficiencia hídrica está relacionada con la cultura, obvio, con la propia educación de las personas, a mi juicio es un error, es un elemento central. Pero fue objeto de cuestionamiento, no se ha votado, fue objeto de cuestionamiento eso, la sensibilización a través de
de canales de televisión, de radio, que es parte del proyecto. Entonces yo creo que ahí hay un tema que quizás en algún momento la comisión, de un modo no formal, debería establecerse algún diálogo con colegas de la Comisión de Hacienda para que nos ayudemos a despachar el proyecto y conversar cuáles son los temores, las cuestiones más de fondo. A lo mejor hay que hacerle adecuación al proyecto, pero yo creo que es muy importante que no quede allí en el limbo, porque tiene elementos que son muy positivos y fue aprobado por unanimidad en esta comisión. Yo entiendo que fue poquito antes del cambio de... El proyecto de eficiencia hídrica. Sí, no, pero el problema... Sí, No, dice que ya ha explicado que están haciendo detenido, pero le está preguntando al presidente cuándo se aprobó en esta comisión unánimemente. Esto fue este año. Y se mandó a la comisión ¿Este año? Sí, claro. Sí, claro, el principio de año. Y la comisión de Hacienda lo vio hace 2 meses, 3 meses. Y sucedió lo que está diciendo Carlos Ustedes. Sí. Lo que podríamos hacer, sin perjuicio de los vínculos informales que podamos tener, podemos emitir una preocupación de parte de la comisión hacia la Comisión de Hacienda por la no puesta en tabla o ausencia de tramitación de este proyecto de ley que despachamos nosotros en enero, esta comisión, digamos. Perdón, yo no estaba en la Comisión de Recursos Hídricos, por eso. Es que efectivamente yo conversé esa época, primero con Coloma, después con Lagos Weber, los dos presidentes, efectivamente lo pusieron, lo revisaron, pero pasó exactamente lo que está diciendo Carlos Esteves. Lamentablemente consideraron que no entendían la relación que podía haber entre eficiencia hídrica y por qué teníamos que estar acudiendo a ese tipo de... digamos, de posibilidades de utilizar medios como televisión, radios y otro más para reforzar la educación de un mejor uso eficiente del agua. Y ahí topamos y francamente nunca más avanzó, y yo creo que es importante una conversación primero informal, no oficiaría, porque en este momento más bien tratemos de retomar a ver por qué no podemos dar una manera y llegar a un acuerdo. ¿Sí? Yo creo que lo que estamos detrás de todo esto es obvio, que es un uso más eficiente del agua. Efectivamente, presidente, en diciembre, a fines de diciembre, terminando diciembre, se despachó acá y ahí ha estado en Hacienda claro. Ya, entonces vamos a hablar con los senadores de Hacienda para que esto se pueda agilizar y poner en tabla y explicar. Ahí podríamos hacer un trabajo de explicar uno a uno, digamos, el por qué esto y todo eso. Así que yo me voy a encargar de eso, y también ustedes si pueden colaborar que de hecho lo van a hacer, con los senadores de la comisión también. Perfecto. ¿No tenemos más puntos varios? Ya procedemos entonces. ¿Cómo está, senadora? Procedemos entonces a conocer los elementos centrales de la propuesta del Ejecutivo respecto del proyecto de ley sobre el uso del agua de mar para desalinización, el boletín 11-608-09. Así que le vamos a dar la palabra al asesor legislativo el jefe de asesor es el señor Esteves, ¿no? Asesor hídrico del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Esteves. Coordinador del área hídrica. Lo vamos a echar de menos en la región de Coquimbo entonces en estos días. ¿Usted va con el presidente o no? Porque se supone que mañana va a haber un anuncio relevante en la localidad de Río Hurtado. Sí, van a estar en Río Hurtado, temas vinculados con vialidad, hospitales, hídricos. Sí. Ok. Bueno, ok. Entrémonos entonces, señor Esteves. Gracias, presidente. Lo primero, vamos a tratar que me haga caso el compu. Ahí está. Alguna información de contexto. Corresponde a una moción, el boletín 11.608-09, que fue ingresada el 25 de enero del año 2018. El 5 de abril del año 2021 se aprueba en general en la sala el segundo informe de la comisión. El texto de la moción tenía 5 artículos. El 9 de marzo, entre el 2021 y el 9 de marzo del 2022, se constituyó una mesa de trabajo entre asesores de los senadores de la comisión y el Ejecutivo de Administración anterior. Y esta mesa avanzó en distintos elementos
y el 9 de marzo el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva con 30 artículos y 4 transitorios. Esa indicación ejecutiva no fue discutida ni votada en general en esta comisión. En el segundo semestre del año 2022, el Ejecutivo, esta administración, analiza la propuesta de indicación sustitutiva y comienza a estudiar nuevas indicaciones. Y en mayo del 2023, por mandato de la comisión, se conforma una nueva mesa entre el Ministerio de Obras Públicas y asesores y asesoras de los senadores y senadoras. Esta mesa ha sesionado hasta ahora en 31 ocasiones, entre el 11 de mayo y el 29 de septiembre. Teóricamente, hoy en la tarde debería ser la ocasión 32 y deberíamos culminar, porque nos quedan 3 disposiciones transitorias en la discusión. ¿Usted está acostumbrado a esas largas discusiones? No sé si recuerda la discusión del Código Agua en la Cámara de Diputados. Imposible no recordarlo. Imposible no recordarlo. Así es, así es. Es que bajo ese espíritu que es concordar, ponernos de acuerdo, a veces dejar de lado las claro, etcétera, ¿no? Ahora, los principales acuerdos de la mesa, esta es mi interpretación, porque la mesa no tomó acta sobre cuáles son los principales acuerdos. El primer punto que se acordó por unanimidad, que las indicaciones se trabajarán y concordarán en contraste con la indicación sustitutiva. Sabemos que la indicación sustitutiva no ha sido votada y, por tanto, cuando llegue el momento, lo más probable es que la Secretaría va a tener un paralelo en donde está la moción, que fue aprobada en general, referencialmente la indicación sustitutiva de 9 de marzo y las propuestas que estamos haciendo ahora. Pero el acuerdo fue trabajar sobre la idea de la indicación sustitutiva y, por tanto, era hacer indicaciones a ellas, a pesar de que formalmente no existe eso. Y en consecuencia van a ser indicaciones que se hacen en los hechos a la propia moción, y ahí la mesa, con la magia de Jorge y de Luis, nos van a ayudar a que esto avance bien. En general eso, ¿no? Porque obviamente los 5 artículos de la moción sí fueron aprobados en general por la sala. También se acordó en la discusión de la mesa propiciar la unanimidad, pero sabiendo que en caso de que hubiese cierta disconformidad con la redacción, no con el texto, es decir, la orientación del artículo me parece bien, pero tengo diferencias con la redacción, los asesores podían guardarse la idea de pedirle a los senadores luego, cuando se está discutiendo ya en particular el texto, de hacer ciertas adecuaciones, y también de que en el caso de que no hubiese unanimidad y hubiese alguna diferencia, se podía votar. En general, la regla ha sido en todo el trabajo una unanimidad trabajada, difícil, pero bajo un ambiente amigable y de respeto. Yo quiero agradecer, presidente, también el rol que ha tenido coordinando la mesa Benjamín. Ha sido muy importante, y el apoyo de todos y cada uno de los asesores. Ha sido un trabajo muy responsable. No tenemos asesores ausentes, que a veces ocurre esto. Ha habido mucha presencia y se ha trabajado. En principio también se acordó mantener entonces la propuesta de la indicación sustitutiva en cuanto a trasladar hacia la Dirección General de Agua la competencia para tramitar y conceder concesiones o destinaciones para extraer agua de mar para su desalinización. Este es un tema muy relevante que ya está integrado en la propuesta de indicación sustitutiva del 9 de marzo, donde la ventanilla única, por tanto, estaría en la Dirección General de Agua, y esto sale de las Fuerzas Armadas. Es decir, en los hechos lo que tendríamos es que las concesiones marítimas siguen estando en la órbita de las Fuerzas Armadas, ya que hay una concesión marítima distinta, especial, que es para la extracción de agua de mar para ser objeto de desalinización, no cualquier extracción de agua de mar. Esa estaría bajo las reglas de competencia y procedimiento de este proyecto de ley. También se acordó mantener
la estructura, es decir, los títulos y párrafos de la indicación sustitutiva, sin perjuicio que hay bastantes supresiones, propuestas de supresiones, de ediciones o de adiciones al texto del articulado. Espero que mis amigos de la mesa después no digan, no, eso no son los acuerdos, pero esta es mi interpretación. ¿Ah? ¿Ah? Está ahí en el borde. No sé si en el borde de arriba o en el borde de abajo. Claro. Los bordes está. Muy bien. La indicación sustitutiva del 9 de marzo contiene o contenía 30 artículos y 4 disposiciones transitorias. ¿Ah? El título primero, que es el más largo, trata sobre la concesión de extracción de agua de mar para su desalinización, el cual tiene 8 párrafos y con 26 artículos. ¿Ah? Y los 8 párrafos son, primero, el párrafo de disposiciones preliminares, la estrategia nacional de desalinización, que proviene de la moción, la naturaleza de la concesión, el procedimiento, que en la indicación estaba mayormente delegado a potestad reglamentaria, y la mesa más bien no ha sido partidario de eso, recogiendo las posiciones de los propios senadores, de que preferirían que en su mayor parte esto esté reglamentado en la ley y no en el reglamento, que es el trabajo en el que se avanzó. ¿Ah? Un párrafo de evaluación ambiental, de ejercicio de la concesión, de régimen de fiscalización, donde hubo muchos cambios, y de término y revocación de la concesión. ¿Ah? En general, lo que proponía la indicación sustitutiva en término y revocación de la concesión era relativamente similar a como hoy día está en las concesiones marítimas, incluyendo la caducidad, etcétera. Y a eso nosotros le hicimos un conjunto de enmiendas, por decirlo de ese modo, ¿no? Luego hay un título 2 de disposiciones varias o finales, que básicamente implican una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a la Ley 19.300 en materia ambiental, al artículo 10, que es el que se refiere a qué tipo de iniciativas pueden ingresar a evaluación de impacto ambiental. Y 4 disposiciones transitorias, la mesa de las 4 ha discutido una, nos quedan 3. En cuanto a las propuestas, entre otras, se incorpora al texto el concepto de destinación. ¿Ah? En atención a que es un concepto que existe hoy en el DFL 340, ¿es el número? 340 del Ministerio de Hacienda, que es el que regula las concesiones marítimas, y que en los hechos, esta distinción que existe allí, es que si es que hay una institución pública que no tiene el mismo patrimonio que el fisco, por ejemplo, una municipalidad o Serviu, ¿ah? Se le aplican las normas de la concesión. Pero si es que el solicitante es un organismo público que tiene el mismo patrimonio fiscal el organismo que está regulando, se le aplican las normas de destinación y básicamente tienen que ver con las boletas de garantía, son cosas de este tipo. No hay y hubo un acuerdo de no darle un trato preferencial o prioritario a destinación versus concesión. Eso fue claramente discutido en la mesa y que las prioridades más bien tienen que ver con el derecho humano al agua potable y ese tipo de elementos, pero no con la fuente, que si es público o es privado el organismo que está haciendo la propuesta en esta materia. Hay varias adecuaciones a la Estrategia Nacional de Desalinización y básicamente estas adecuaciones incorporan elementos de legislación más reciente, leyes que se promulgaron después de la moción, tales como la propia reforma al Código de Aguas y la Ley Marco de Cambio Climático. Y también se desarrolla un procedimiento participativo, muy simple, pero hubo acuerdo que explícitamente en la estrategia se incorporase que tiene que haber un elemento de participación. ¿Ah? También se perfeccionaron varios artículos, se incorporaron otros nuevos, especialmente referidos a servidumbres. Pensábamos que, y esto escuchamos mucho a asociaciones de empresas en materia de sanitización, de que uno de los limitantes con que se encontraban normalmente era dificultades con la servidumbre. Requisitos para el otorgamiento de la concesión o destinación y normas de procedimiento administrativo que corresponderían ya a actuación de la propia Dirección General de Agua. Entonces, se tiende a utilizar el procedimiento administrativo que existe hoy día
en el propio código para no crear una legislación especial al respecto. Y hay una modificación bastante sustantiva en el párrafo referido a fiscalización de la Dirección General de Agua. Hay mayor claridad en las tipificaciones de las infracciones y eventuales sanciones, incluyendo entre otras la propia caducidad, y una cierta adecuación a lo que ya se establecía en la primera indicación sobre las causales de terminación. Ahora, entrando al detalle. Nosotros, los asesores tienen el comparado, que es un borrador. Y ya en los próximos días, después de hoy en la tarde, cuando tengamos nuestra reunión de trabajo, nuestra idea es mandarlo a la SECPRES, sin perjuicio que sabemos que luego en la discusión de esta presentación, que va a tener no vamos a culminar hoy, y en la siguiente, las observaciones naturales que puedan surgir de allí o de los senadores al leer el borrador del texto comparado, etcétera, naturalmente nosotros vamos a ir adecuando esto con SECPRES, pero pensamos que es mejor comenzar a trabajar desde ya con SECPRES porque tenemos un tema de tiempos de por medio. Entonces, en el artículo primero se mantiene en el inciso primero que el mar, sus aguas, fondo marino y playas son bienes nacionales de uso público. Y se hacen algunas adecuaciones para que la redacción sea la misma que ya se concordó en esta materia en el Código de Aguas. También ya señalamos, bueno, que se incorpora aquí, no sé por qué se ve tan raro aquí, no sé qué pasó. Como que se pegaron dos láminas, ahí está. El inciso segundo se precisa, es un cambio menor, pero el inciso segundo del artículo primero decía que el Estado podrá otorgar concesiones, y obviamente esto tenemos que determinarlo. Entonces se precisa que es la Dirección General de Agua la que tiene la facultad para otorgar concesiones o destinaciones que permitan la extracción de agua de mar y el uso del borde costero. Sobre la palabra borde costero quedamos también de adecuarlo y hablar de zonas costeras o qué sé yo, y creemos que concordamos que esta es una discusión que podríamos tener ya en la propia comisión. Fue representado por algunos de los asesores, pero acordamos que entonces nosotros íbamos a mantener la terminología que está en la indicación, pero que la discusión en particular se iba a adecuar a ya normativa más moderna y más apropiada sobre esto, ¿no? También se planteó que la regulación del procedimiento en todo su ámbito, de concesión, de ejercicio, fiscalización, sanciones, renovación y término o caducidad, se regirán por este cuerpo legal y en subsidio en algunos aspectos por el DFL 340. Pero es muy explícito el texto que estamos presentando de que las atribuciones están en este cuerpo legal. De modo tal que no exista una contienda de competencia. Evitar la ambigüedad, de manera tal que alguien puede decir, sí, pero como usted no es explícito en esto, creemos que esto debe resolverse ante esta otra instancia, que es la instancia antigua. Esto es sin perjuicio de que evaluemos colocar en las disposiciones transitorias la posibilidad de que las concesiones o las solicitudes que se hayan iniciado con el régimen anterior se puedan mantener allí o voluntariamente los titulares cambiarse a nueva instancia. También discutimos sobre quién podía solicitar a la Dirección General de Agua estas concesiones. En un principio habíamos hablado de que toda persona jurídica, se consideró en la mesa que era más apropiado hablar de todos, persona natural como jurídica, podía solicitar las concesiones. Y luego hay un inciso tercero en este artículo que se mantiene, pero se traslada al artículo tercero y se suprime el último artículo. Esto en cuanto al artículo primero. En el artículo segundo, que es nuevo, establece definiciones. En la discusión de la mesa concordamos 3 definiciones. Así todo creemos que en el trabajo con la propia SECPRES y luego en la misma comisión, eventualmente podemos agregar una cuarta o una quinta definición que sea necesaria para el mejor entendimiento del articulado. Las 3 definiciones que consideramos pertinente incorporar eran
qué es desalinización o desalación, e inmediatamente establecimos que se puede ocupar ambas terminologías. Es mucho más fácil decir desalación que desalinización. Y también el concepto de concesión y destinación. Entonces, concordamos que la definición de desalinización como proceso mediante el cual se separan las sales minerales o se disminuye su concentración en esas aguas a través de distintos sistemas o tecnología, una definición gruesa, simple, que finalmente concordamos en la mesa. Por concesión, la autorización que otorga la Dirección General de Agua a una persona natural o jurídica con patrimonio propio, ya sea público o privada, para la extracción de agua de mar y el uso del borde costero para efecto de su desalinización durante un tiempo determinado a cambio del pago de una renta o beneficio fiscal. Y como destinación, la autorización que otorga la Dirección General de Agua a un servicio público que carece de patrimonio propio, tal como expliqué, para extracción de agua de mar y el uso del borde costero para efecto de su desalinización durante un tiempo determinado. Nosotros tuvimos siempre la vista aquí, el Ejecutivo tuvo siempre la vista aquí, de que la Dirección de Concesiones y la Dirección de Obra Hidráulica, Dirección de Obra Hidráulica que pueda desarrollar iniciativas de desalinización para agua potable rural, y luego la propia Dirección de Obra Hidráulica que pueda mandatar a la Dirección de Concesiones para que pueda desarrollar ciertos proyectos, pero también que la propia Dirección de Concesiones pueda por sí misma eventualmente hacerlo. Igual estamos trabajando en una propuesta de articulado que consensuaremos pronto y conversaremos con ustedes para hacer algunos cambios en la ley orgánica complementarias a esta, para que esto sea más expedito. Hoy día es muy complejo. Cuando se resolvió, la senadora Allende se acordará, la planta desalinizadora en Caldera, esto necesitó muchas triangulaciones. Porque, por un lado, había un monopolio, naturalmente, un monopolio legal exclusivo de quién puede distribuir las aguas desalinizadas en la red de agua potable, que es la sanitaria. Por otro lado, si es que la sanitaria desarrollaba este proyecto, aunque sea necesario, y lo incorporaba en su plan de inversión o plan de desarrollo, tenía que trasladarse a tarifas, y el traslado a tarifa era brutal. Y la posibilidad de que el CAPEX, la inversión, la pudiera hacer el sector público, requería una triangulación compleja, porque no había atribuciones directas. Por eso estamos proponiendo también, en las disposiciones varias, considerar una modificación a las propias atribuciones de CONSA, además de lo que estamos señalando aquí, para permitir y posibilitar lo anterior. El artículo 3º, que es nuevo, explícitamente señala entonces que la Dirección de Obra Hidráulica y la Dirección General de Concesiones del MOB también podrán solicitar a la Dirección General de Agua destinaciones para la extracción de agua de mar para su desalinización en conformidad a sus competencias legales. Quisimos hacerlo explícito de manera que cualquier interpretación por ejemplo, la propia Contraloría o quien corresponda, tenga una norma explícita en esta materia. Ha habido también discusión por algunos vacíos legales en este punto. Y aquí se mantiene lo que estaba en la indicación del Ejecutivo del 9 de marzo, de la administración anterior. El artículo 1 se trasladó acá, que las concesiones o destinaciones que para estos fines se otorguen no entregan dominio alguno a su titular sobre los bienes nacionales de uso público que pudieran comprenderse en dicha concesión. Estamos hablando tanto de la porción de agua de mar, que es objeto de extracción, como playa, etcétera, y solo habilitan su uso y goce para las actividades propias de las mismas. Eso sería lo que se refiere como al primer párrafo del título primero. Antes de pasar al segundo párrafo, no sé, presidente, si es que hay algún comentario. Preferiría que siguiera y después hacemos los comentarios, mejor para no interrumpir. Muy bien. Efectivamente, yo tengo un par de dudas. Esto de que las personas naturales puedan hacerlo, en fin, pero creo que es mucho mejor que lo veamos completo, si me permite sugerirle y si estamos de acuerdo en la comisión. Es lo que todo expositor siempre desea. Sí. Si no, nos podemos quedar pegados en un artículo y vamos a adelantar la discusión. Muy bien, estupendo. Entonces, en la moción, el artículo 2 se refería, y la indicación también, la indicación se refería a la estrategia nacional. Aquí quedaría como el artículo 4. La estrategia nacional de desalinización por parte del Estado,
y por los organismos públicos que aparecen en el artículo siguiente, en el 5º, ¿no? Y el objeto de esta Estrategia Nacional de Desalinización es promover el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización de agua de mar, posibilitando distintos usos y poniendo especial atención en la protección de los ecosistemas marinos, su biodiversidad y la promoción del uso armonioso de las zonas costeras. Eso en términos generales. La formulación y actualización de la estrategia tiene que ser participativa, con representantes de organismos públicos, privados y la sociedad civil, y se estableció un mínimo o un periodo de participación ciudadana de 60 días hábiles, que es lo que se ha aprobado ya y está actualmente en el marco regulatorio respecto de reglamento, etcétera, ¿no? Naturalmente, ese espacio de 60 días hábiles es el espacio de participación, y luego está el periodo de interacción, de respuesta, de trabajo a esa instancia. La estrategia está lo que incluye la estrategia y lo que tiene que tener en cuenta. En cuanto a lo que tiene que tener en cuenta, se proponen varios instrumentos y componentes. Primero, tiene que tener en cuenta los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Esto no está naturalmente en la indicación porque esto... Exacto. Los dos artículos de ambas leyes aún no existían, pero es muy relevante, porque además los planes estratégicos hay un mandato explícito sobre desalinización. También tiene que tener en cuenta los IPT, los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores intercomunales, los planes reguladores comunales, seccionales, etcétera. Hay muchos planes reguladores comunales, no sé, por ejemplo, Algarrobo, qué sé yo, que zonifican, etcétera. La política nacional de ordenamiento territorial, a la que tenemos que seguir avanzando, políticas y estrategias ambientales y de cambio climático. Parece que, como iba escribiendo esto en el auto, me salté algunas letras. Instrumentos de gestión del riesgo de desastre, normativas relacionadas con la desalinización y otras que están claramente propuestas en el texto, pero sobre las que discutimos harto, pero naturalmente concordamos. Dentro de la estrategia nacional se incluye la planificación, la promoción de la desalinización en línea con la política hídrica nacional, que es un vacío que aún tenemos, la identificación de zonas aptas para el proyecto de desalinización, lo que me parece muy importante, de manera de ir evitando que en general sea en cualquier zona aquello, el desarrollo de directrices para el desarrollo de estrategias regionales de desalinización, para que las estrategias regionales sean concordantes con una estrategia nacional, la identificación de áreas de influencia y la identificación de la necesidad en algunos puntos de elaborar líneas de base para proyectos de desalinización futura, también la identificación de áreas de bahías donde no se recomienda la descarga salmueras por su cercanía, porque no existen las corrientes apropiadas, etcétera, o porque ya hay una cierta sobrecarga. Las recomendaciones para fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, identificar la demanda hídrica de los distintos sectores productivos en las distintas cuencas y regiones, metas, plazos, indicadores, etcétera. También se señala que un reglamento del MOP va a establecer los procedimientos y requisitos para elaborar la estrategia nacional, así como los parámetros y orientaciones para su evaluación, actualización y otros aspectos necesarios. Reglamento que naturalmente deberá contar con la firma de otros ministerios. De hecho, la propia estrategia debe ser aprobada por un decreto supremo del ministerio y al menos debe firmarla el Ministerio de Defensa, Medio Ambiente, Economía, Minería y Bienes Nacionales. Y esta debe revisarse cada 4 años. En el artículo 6º, ex quinto de la indicación sustitutiva, a la que le hicimos adecuaciones, se plantea que la concesión o destinación que regula esta ley incluye la extracción y desalinización de agua de mar, su tratamiento, conducción y disposición final a través de bienes nacionales de uso público y el borde costero si es necesario. Es decir, al entenderse integrada la concesión o destinación, se entiende también integrada las competencias regulatorias y las competencias en materia de fiscalización. Es decir, no solamente tienes fiscalización para la extracción, para el punto donde está la extracción, para el punto donde está la planta de desalinización, sino que también para lo que es la conducción de esta, eventualmente tierra adentro, o la disposición final, etcétera.
la concesión de destinación naturalmente también considera el uso de borde costero y otros bienes nacionales de uso público, tiene un plazo de hasta 30 años prorrogable y puede ser naturalmente modificada, transferida, renovada o ser objeto de caducidad, pero obviamente para ser modificada, transferida o renovada se establecen claramente qué tipo de autorización se requiere, no es libre. ¿Ah? En algunos casos se permite una libre transferencia, pero siempre informando, con el deber de informar. Y en otros casos se exige una autorización previa. Básicamente cuando se está cautelando principalmente el derecho humano al agua potable y saneamiento. Se define lo que es el caudal de extracción de agua de mar y que tiene que establecerse, también permite establecer servidumbres para obras e instalaciones necesarias. Luego el artículo 7º, que ya pasaríamos al párrafo 3º, de característica y contenido de la concesión, en general hay algunas adecuaciones y se intercalan algunos incisos nuevos, pero lo que se dispone es que las concesiones y destinaciones comprenden lo que acabo de decir, el uso del borde costero, y otorgan exclusividad a la Dirección General del Agua para conceder o destinar. Es decir, no hay otro organismo que pueda conceder o destinar agua de mar para objeto de sanitización. En caso de superposición con otras concesiones, se aplica una regla de uniforme previo y vinculante que debe elaborar la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, es decir, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas se le pide cuando entra a ventanilla única un informe y en algunas materias es vinculante. Es decir, ¿y cuándo es vinculante? Cuando hay una superposición, ¿ah? O cuando puede haber una afectación al subsuelo marino, etcétera, se establece con cierto detalle. Y en general se establece que todas estas normas se rigen por el reglamento de la ley y suplementariamente por las disposiciones del decreto 340 sobre concesiones marítimas. El artículo 8º tiene algunas adecuaciones y se plantea que la DGA considerará el interés público al otorgar concesiones o destinaciones, priorizando el consumo humano, saneamiento, la preservación del ecosistema y el uso productivo sustentable. Siempre en el párrafo 3º sobre las características y contenido de la concesión o destinación, se señala en el artículo 9, ex 7, que las concesiones o destinaciones de extracción de agua de mar para desalinización otorgan servidumbres para ocupar terrenos y realizar obras necesarias. Y esto se regula. ¿Ah? También se establece que las indemnizaciones y acuerdos que resulten de esto se determinarán mediante escritura pública o, en su defecto, por resolución judicial, que en general el propietario del terreno sirviente no puede interferir con la servidumbre, pero que durante la tramitación judicial el titular eventualmente puede usarlas rindiendo una caución con autorización naturalmente del juez respectivo para descongelar procedimientos que deben inscribirse esta servidumbre en el registro de hipoteca y gravámenes y que solo se pueden utilizar para fines relacionados con la concesión o destinación y cesarán cuando la propia concesión o destinación finaliza o cuando la autoridad sí lo establezca. ¿Ah? Y que se aplican supletoriamente a lo que se establece en nuestro texto las disposiciones sobre servidumbre existentes ya en el Código de Aguas. El artículo 10º nuevo, siempre sobre el mismo tema, se refiere a las servidumbres de vías o fajas compartidas. Es decir, no podemos imponer que existan infraestructura multipropósito, no podemos imponer que exista economía a escala. La tendencia, ustedes saben perfectamente hoy en día en materia de instalación de planta, es la integración vertical. O sea, hay una empresa que dice, mire, yo estoy aquí arriba, por ejemplo, una minera, y la minera dice, necesito agua, y la propia minera directamente o a través de una empresa de ellos crea una planta saladora, postula un proyecto, y entonces tenemos empresa y planta, y esto va generando, va afectando el bien escaso. El bien escaso naturalmente no es el agua de mar, el bien escaso es justamente la zona costera, el borde marino. No hay muchos lugares donde uno se puede establecer al respecto. Entonces, aquí lo que se busca es promover que si ya hay una servidumbre y hay otro proyecto, utilice la misma servidumbre, ¿ah? Que compartan faja, etcétera. Naturalmente, el primer concesionario que va a compartir la infraestructura existente, si esto le significa un costo, naturalmente se puede acordar una contraprestación económica al respecto. En el artículo 11, que es el ex 8, se plantea que en los proyectos de desalinización cuya finalidad principal no sea la producción de agua para el consumo humano o saneamiento, la DGA pueda exigir
que hasta el 5% de la capacidad de producción de agua desalinizada se destina al consumo humano, saneamiento por razones de interés público. Esto venía en la propuesta de indicación. Discutimos mucho al respecto, y sobre todo sobre el guarismo, 5%, y lo que acordamos fue que la Comisión naturalmente podía abrir la discusión sobre dicho guarismo, pero lo importante era que se mantuviese la facultad de que se pueda exigir a las iniciativas que haya un porcentaje de esta que pueda favorecer el consumo humano saneamiento. ¿Ah? Hay 3 situaciones. La primera situación es que hay un proyecto que más del 50% de las aguas que son objeto de sanitización se van a destinar para el consumo humano. Naturalmente, en ese caso, la propuesta del 5% no es parte de la propuesta, ¿no? Pero también pueden haber algunas que nada del proyecto sea para consumo humano, o algunas en que entre un 1% o un 49% lo sean. ¿Ah? Entonces, eso se tiene a la vista, y también se tiene a la vista los costos de potabilización y transporte del agua desalinizada, que desde el punto donde se entrega este 5%, voy a inventar, ¿ah? La empresa dice, mira, en este punto de mi red, voy a tener al lado de la red, vamos a instalar un estanque, ¿ah? Con agua desalinizada, pero es la empresa sanitaria o el Servicio Sanitario Rural, con apoyo del MOP, el que tendrá que ver si es que de este nuevo estanque hace una red o tiene transporte vía camión, etcétera. Lo importante es que el agua esté allí y sea posible utilizar, ya sea para un consumo directo o ya sea como un backup. ¿Ah? Exacto. ¿Ah? Se propone también un nuevo inciso tercero en este artículo 11, según el cual el MOP va a emitir un reglamento para establecer los criterios para la aplicación de la ley y este tipo de cosas que estábamos mencionando recién, considerando factores como la proximidad a centros poblados, las condiciones hídricas, porque finalmente hay que ser muy cuidadoso, pero el articulado de la ley no puede establecer cada uno de los detalles cómo y por qué se plantea en vez de un 5%, un 4 o un 3. ¿Ah? Es un tema que requiere como un detalle, una elaboración de reglas, por cierto, etcétera. En el párrafo 4, vinculado con el procedimiento de tramitación, cuando usted quiera, presidente, me dice, hagamos pausa. ¿Cuánto les falta? Porque quedan 22 minutos para... Me faltan 2 láminas. Ya. Muy bien. En cuanto al procedimiento... Quizás me adelante, pero quería decirle que a mí me parece bien que nos haga la presentación así detallada. Además, nos viene bien nosotros revisar el texto original, la indicación que nunca se votó y esto, porque en el fondo nos da una parada más completo y yo creo que a la siguiente sesión vamos a tener mucho mejores condiciones para hacer nuestra observación y comentarios. Así que yo prefiero no acelerar a Carlos y que se tome todo el tiempo el detalle en la presentación, y eso nos da a nosotros los instrumentos para después en la siguiente sesión hacer comentarios. Solamente que para ilustrar, hay que recordar que esto es un informe complementario del segundo informe. Entonces el texto madre es el texto aprobado en el segundo informe. O sea, hay que olvidarse de la moción, del texto aprobado en general. Ese es el texto madre al que se le hizo la indicación sustitutiva y respecto del cual, ¿no es cierto?, la indicación sustitutiva, Carlos, estás poniendo las modificaciones. ¿Ah? O sea, en rigor... Sí, en rigor, el texto madre, yo quería, porque la regla habitual es que es el texto aprobado en general. En este caso no, porque es un informe complementario, entonces el texto madre es el del segundo informe. Pero acá se está trabajando en base a la indicación sustitutiva que se presentó a ese texto que no se votó. Entonces, por eso Carlos está explicando las modificaciones respecto a la indicación sustitutiva. Dicho de otra forma, en la cabeza lo más fácil es tener la indicación sustitutiva y las propuestas, ¿eh? Sí. Y ahí nosotros vamos a ordenarlo. Sí. Porque no quita que de todas maneras uno siempre puede tener presente el texto original, porque es interesante ver cómo fue evolucionando, cómo se fue ampliando, detallando, en fin, pero estamos de acuerdo. Perfecto, don Carlos, continúe nomás. Bueno, el artículo 2 establece que la DGA es el órgano competente, que las normas comunes del Código de Agua aplican para la tramitación y que quien sea titular de una concesión o destinación de extracción de agua de mar
y también quienes soliciten concesión de destinaciones en áreas cercanas se puedan oponer a otras solicitudes, etcétera. O sea, que exista esta posibilidad y que se regula. También se establece que las solicitudes de concesión deben incluir información sobre el solicitante, el caudal de extracción de agua de mar, cuál es el punto de captación o los puntos de captación, descargas salmueras. Naturalmente se va a recomendar que todo tipo de descarga salmuera sea con varios puntos de descarga para reducir la afectación o la concentración de sales en un punto específico, etcétera. La duración de la concesión, los usos previstos para el agua desalinizada, plazos y un plan de cierre. Y consideramos que el plan de cierre es muy relevante, ¿eh? Que sea parte de la solicitud de concesión. Y el reglamento también se plantea que debería establecer o puede establecer requisitos adicionales y formalidades, como sobre todo como recogiendo el principio de coordinación con otros órganos públicos al respecto. Eso sería hasta el artículo 12, la primera parte de nuestra presentación. ¿Ah? Nosotros tenemos, entiendo que son casi 40 artículos, ¿ah? Y entonces veremos si podemos hacerlo en una segunda presentación o eventualmente que sean 3. Eso va a depender un poco de la velocidad de la próxima presentación, presidente. Perfecto, muchas gracias, don Carlos. Abrimos entonces la opción de preguntas, comentarios, señor senador, señoras senadoras. Si no, para plantear yo algunos. Ya, senadora Allende, después la senadora Aravena. Muy breve, porque como le decía, yo prefiero volver a revisar con más calma, de verlo bien, pero algunas observaciones, imaginar. Primero, valorar el trabajo que se ha hecho. Yo creo que es bien serio, bien importante, bien intenso, y yo felicito, digamos, a nuestro asesor y al coordinador de los asesores, porque creo que, y por supuesto, con Carlos Esteves y los equipos, creo que se ha hecho un trabajo bien serio. Sí. Y yo me alegro enormemente siendo una de las autoras de esta moción, porque me parece que era necesario y era importante. Si no hemos tomado más tiempo del que hubiera querido, es una de las nuevas fuentes, digamos, que se puede usar, digamos, para tener más recursos, y en muchas partes nos dicen, ¿y por qué no avanzan en la desalinización o desalación? Pero la verdad es que creo que ha valido la pena, aunque fue demasiado largo, pero bueno, yo creo que ha sido un buen trabajo y yo felicito aquello. No me queda muy claro, bueno, primero yo sugeriría, ya está aprobado en cambio climático hablar de zona costera, o sea, yo creo que ahí no debería haber discusión, deberíamos de una vez hablar de zona costera, no borde costero, porque incluso nos adecua a lo que ya tenemos en la ley de cambio climático, o sea, que es una cosa como bien elemental. No me queda claro, lo reconozco, por qué puede ser titular una persona natural. Yo creo que eso preferiría que eso después le diéramos una vuelta, a mí me produce dudas, sinceramente. Me parece muy bien, y aquí quería hacer una observación, que sea la Dirección General de Aguas la que tenga todas estas atribuciones y regulaciones, en fin. Sin embargo, creo que hay que tener bien presente entonces que son bastante exigentes y debería tener preparación la Dirección General de Aguas para poder llevarlas a cabo con responsabilidad, los recursos y el personal humano, como para que no nos quedemos, digamos, entrampados en aquello. Y sí decir que ya es una disposición, o por lo menos si no se ha, ahí tengo la duda si se ha presentado algo, pero sé que es una disposición total del gobierno de que justamente a futuro todas estas concesiones marítimas de las zonas costeras pasan al Ministerio de Bienes Nacionales y dejan de depender de algo que ya habíamos visto hace bastante tiempo atrás en la Comisión de Medio Ambiente, y por lo tanto ya es una política que el gobierno pide tener. Entonces, en ese sentido, no va a ser tan, comilla, excepcional, que solo porque estamos hablando de plantas desalinizadoras, sino que va a ser la política pública, que entiendo que es idea del gobierno y que ya está acordada más con la Secretaría de Defensa. Yo me acuerdo cuando estábamos iniciando este tratamiento, recibimos, por supuesto, a la subsecretaría de la Fuerza Armada y se habló bastante en detalle de esto, el por qué traspasar, porque además yo creo que todos hemos tenido la experiencia en distintos momentos, está el cúmulo de concesiones solicitadas y que tiene en expediente la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que francamente pasan 6, 7 años donde no ha habido respuesta y no han sido tramitadas. Nos parece que tiene mucho más sentido de que tenga, me estoy adelantando, una discusión más general, pero creo que es bien importante y que de alguna manera toca este proyecto, tiene mucho más sentido que sea el Ministerio de Bienes Nacionales con una mirada más integral de lo que debiera ser, digamos, los planes de ordenamiento y zona costera. Entonces, yo creo que esa discusión ya también no
digamos, se está zanjando por una vía más amplia, de qué es la mirada que tiene el gobierno, y cuando nosotros, repito, estuvimos acá, las Fuerzas Armadas finalmente también estuvieron de acuerdo, digamos, que esto fuera traspasado, porque francamente hay una lentitud muy grande, porque enorme. es horroroso. Yo sé de casos que llevan 6, 7 y más años Desde un intentando kiosco tener una hasta una respuesta de una saladora. concesión, y que no, porque dicen que el expediente está acumulado por orden de antigüedad, entonces que no se puede, digamos, saltar. Al menos alguna vez me tocó ir y tratar de ver por qué se demora. Entonces yo creo que eso también es interesante a tener en cuenta. Eso es. Y bueno, hay un tema inicial que Carlos debe recordar muy bien. Yo sé que tengo una mirada al respecto, digamos, pero entiendo que es algo que tenemos que seguir viendo, o va a quedar así como está, pero en fin, yo creo que es interesante algo que se planteó desde el inicio. Mi manera de ver, toda agua que tiene un proceso de desalinización, una vez tratada en ese proceso de desalinización, o sea, la separación que implica, sigue siendo un bien nacional de uso público, no solo el agua adyacente. Un tema que yo dejo abierto y que ya, digamos, conversaremos con más detalle, pero quería recordarlo porque es algo que lo vimos desde el día 1, digamos, al respecto. Así que lo dejaría por ahí ahora para los demás colegas. Perfecto, gracias, senadora. Senadora Aravena. Yo no voy a hacer un comentario como a cada una de las cosas porque estamos revisando recién en detalle y todavía falta varios artículos. Ojalá podamos destinar, en mi opinión, presidente, una sesión un poco más larga, de tal manera de poder terminar una segunda sesión con todo el articulado. Pero Senadora, un segundo. Yo no tengo inconvenientes en citar para un día lunes. Lo que me yo tampoco tengo preocupa problema. es la disponibilidad de tiempo de ustedes. Sí, el mío está siempre disponible porque todos los lunes tengo que estar en Comisión de Educación muy temprano, así que no hay problema. Pero eso lo puede ver usted después, claro. Solo es una propuesta. O sea, para que no se extrañen que a lo mejor va a estar un día lunes, pero obviamente previamente conversado con ustedes también. Quiero sumarme a las felicitaciones porque este es un trabajo de mucho detalle, no es tan simple, y entiendo el porqué de la demora. Ahora entiendo perfecto que tenía que haber un trabajo de gabinete bastante complejo porque hay que adecuarse a varias otras normativas, no es tan simple. Y creo que hoy día, más que nunca, este tema tiene carácter de urgente y por lo mismo vuelvo a reiterar mi disposición a apoyar, digamos, un mayor número de horas para discusión de este proyecto, porque había que demorar lo que se demoró el proceso prelegislativo, pero hoy requiere, digamos, una prioridad, en mi opinión. Hay una situación económica del país que es compleja, pero también hay una situación de escasez de agua hídrica que es tremendamente compleja. Entonces, en ese escenario, me parece que con una condición económica compleja y paralelamente una situación de escasez hídrica que no permite, digamos, la disposición de agua de consumo y tampoco el agua para la agricultura, que podría ser una alternativa aquí sin duda, en la medida que sea sostenible, como bien dice el documento, yo creo que se abre una oportunidad también de negocio y de mejor calidad de vida y de trabajo para los habitantes de las zonas en las que pudieran instalarse estas desaladoras, porque finalmente lo que hay que comprender es que hay modelos públicos privados que están funcionando en Chile que son muy buenos, pero el sistema privado también tiene que ser parte de esto, digamos, en una dinámica virtuosa que aquí queda bastante clara. Entonces, a mí me parece que solo felicitar, hablar de la disponibilidad nuestra en el tiempo para poder sesionar lo que sea necesario y aclarar detalles como que no los voy a ver ahora, como la DGA, por ejemplo. O sea, le hemos dado varias atribuciones en el Código de Agua, si es que vamos a fortalecer una unidad específica que se haga cargo de esto para que esta misma, digamos, agilidad con que debíamos actuar también se reditúe en la institución, porque esto es otra función. Aquí hay un departamento jurídico, técnico, medioambiental, en el tema de impacto, es como bien... pero nada imposible, lo han hecho un montón de otros países y muy bien, y nosotros somos un país que a nivel de institución pública tenemos, a pesar de que nos castigamos todos los días de las cosas negativas, también tenemos una institucionalidad bien fuerte en estas áreas. Así que yo felicitar y que le demos el puntapié rápido a algo que es urgente y que son muy buenas noticias para el país. Así que eso, felicitaciones al equipo, tanto del Ministerio como al equipo ejecutivo que estuvo a cargo. Gracias, senadora. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Y mire, va a ser bien pertinente la presentación que va a hacer Coelco respecto a esta desaladora que está dando
tomando forma ahí en la región de Antofagasta, particularmente en Tocopilla. Creo que nos va a permitir también comparar con lo que se está implementando, lo que se está diciendo en un trabajo que se observa bastante acabado y que algunos nos estamos acercando por primera vez a este nivel de detalle. Revisar cuando hablamos de concesiones y esta renta que recibe el fisco, ¿por qué no si desde acá influir o será desde Hacienda donde corresponda para que vayamos hablando ya que porcentajes de esas concesiones vayan quedando en esos territorios que entre comillas se ven afectados? No digo impactados negativamente porque tenemos que conocer cómo son los modelos, pero indudablemente por la experiencia, ¿cierto?, debemos colocar atención. Es bien interesante, yo creo, para acostumbrarnos a pensar que recibe el fisco, está bien de la concesión, pero hay porcentajes que deberían quedar en los territorios, eso quizás está contemplado, se está discutiendo en otra área, y si no, desde acá también intencionarlo. Hay que revisar la ley de presupuesto para si el royalty efectivamente va a ser adicional para las regiones respecto al presupuesto. Y no va a ser que nos pongan, nos den el royalty y por favor nos saquen presupuesto general. Hay que dar ojo. Presidente, si me permite, yo quizás sugerir que podamos pedir a lo mejor a la biblioteca revisar un poco la legislación comparada en 3 puntos bien específicos para no. Uno, sobre la condición del agua que queda, que es un planteamiento mío, digamos, si en otros países se mantiene la condición de bien nacional de uso público. 2, el tratamiento de salmuera. Yo creo que es interesante ver, porque se dice poco acá, pero efectivamente yo entiendo que la tecnología ha avanzado y sería interesante conocer experiencias al respecto que se nos plantean o que han planteado o en qué nivel de tecnología avanzada van, que yo creo que puede ser muy útil. Y tercero, quizás el porcentaje de agua. Yo no sé si esto está en la legislación en otros países para consumo humano. Yo creo que es interesante saber, un poco por lo que decía Carlos usted, el propio guarismo, ¿no? Uno podría decir porque 5, puede ser 3, puede ser 10, no sé, no importa, pero el hecho de considerarlo como principio, de que siempre debe estar un porcentaje resguardándolo en términos de... Y si hay un límite de lo que uno podría considerar una extracción excesiva, comillas, que creo que sería como el cuarto elemento que pediría que pudiésemos revisar, que llama un poco la atención y sería interesante conocer más a fondo. Eso nomás. Para que hagamos la solicitud a la biblioteca en los términos que está señalando la senadora Allende respecto a estos análisis de legislación comparada. Senador, o sea, todavía no, pero ya, para así como vaya. Asesor, señor asesor Esteves, por favor, me he pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, lo primero es que la discusión sobre segregar o separar bienes de uso público y hacer como una explicitación de que las aguas resultantes son un bien nacional de uso público no tuvo consenso en la mesa, se discutió. Lo que no quiere decir que no se pueda volver a discutir en la comisión. Solo señalar de que tal como está redactado el artículo 1, que establece que son tanto las aguas como el resultante de las mismas, incluyendo su conducción, está regulado por esta ley, porque finalmente, ¿cuál es el efecto jurídico que produce que algo sea declarado bien nacional de público, que es de interés público? Y el efecto jurídico significa que puede ser objeto de regulación, que puede ser objeto de fiscalización, que pueden haber sanciones, etc. Todo eso sí está contemplado. Es decir, el efecto jurídico existe, del modo que está escrito, que hay un resguardo de la función ecosistémica, etc. Lo que nos está dicho es separadamente agregar este otro componente. Y la discusión que se dio tiene que ver con las reglas como funcionan hoy el Código de Aguas. Es decir, hoy en el Código de Aguas, en lo que es un bien nacional de uso público es el agua en la fuente natural. Es decir, en el río, en el lago, en el acuífero. Yo tengo un derecho de aprovechamiento que me permite en un punto determinado extraer un caudal. Si yo extraigo ese caudal y luego devuelvo aguas a la fuente, por ejemplo, si es un derecho no consultivo, qué sé yo, esta vuelve a ser un bien nacional de uso público. Pero si yo la tengo, por ejemplo, en un embalse o en un tranque que construí, etcétera, y extraje estas aguas y yo voy a regular el uso de manera tal que lo uso en el día o en la noche o en periodo, etcétera, esa es mi decisión. Y no puede venir el interés público y decir, ¿sabe qué más? Distribuye de la otra manera. Esa discusión la tuvimos y avanzamos en esta dirección, sin prejuicio que estamos obviamente abiertos a abrir la discusión. Y lo segundo, sobre el tema del financiamiento, que plantea de un modo u otro el senador Velázquez y la senadora Aravena,
nosotros sabemos de que aquí es muy relevante que nos vaya bien en que el informe financiero permita respaldar financieramente la atribución de la Dirección General de Agua. No se nos ocurrió hacerlo, podemos discutirlo, de que entre las disposiciones varias hubiese una modificación a la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas y en consecuencia de la propia Dirección General de Agua para crear una suerte de unidad o departamento. Eso es algo que lo acabamos de notar, vamos a abrir esa discusión y en función de lo que decía el senador Velázquez, hay un artículo que está copiado de lo que es la normativa actual, porque en general ahí hemos tratado de no cambiar mucho algunas cosas del procedimiento actual para no generar resistencias que luego desconocemos en el procedimiento y funcionamiento de las concesiones marítimas. Entonces, en esa regla se establece que hay un pago por la renta, la renta que entiendo son semestrales, que es de un 16% del avalúo fiscal, etcétera. Entonces, ese es un pago muy bajo, muy bajo. Entonces, su propio asesor, señor senador, levantó este punto y nos señaló que discutiéramos una modalidad distinta. Esto lo discutimos, nos costó llegar como a un mejor entendimiento. Esto es algo que está abierto a nuestra propia discusión también, es cosa que sí su asesor hizo una propuesta que fue objeto de discusión. Y lo que acordamos en la mesa fue que al menos, si es que no tenemos un acuerdo, al menos subir el guarismo a un 25%, arbitrariamente, por decirlo así, de manera tal que al cambiar el guarismo posibilita que la comisión rediscuta esto. Eso es lo que podría señalar el presidente. Bien, gracias, don Carlos. Yo tengo algunas inquietudes, no sé si lo vamos a alcanzar a revisar ahora, pero respecto a la servidumbre de conducción, eso sería interesante que nos pudiese detallar un poco más cuál sería la naturaleza jurídica de esa servidumbre y qué capacidad tienen de efectivamente resolverse rápido, digamos. Lo otro, esto de la transferencia de la concesión. Es distinto, partiendo de lo último que estaba conversando usted, es distinto hablar de una planta desaladora de 50 litros por 5 litros por segundo a hablar de una planta desaladora de 600 litros por segundo. Es distinto hablar de una desalación de agua para una caleta de pescadores que hablar de una desaladora para una compañía minera o hablar de una desaladora para el consumo de una sanitaria, digamos. Exacto. Entonces, eso también hay que... Es como esto, cuando el Consejo Monetario Nacional, lo que hace el Consejo Monetario Nacional es, por ejemplo, que si el hallazgo es una vasija, es prácticamente el mismo proceso o tratamiento que si fuera un cementerio indígena. Entonces, por eso las demoras y todo eso. Entonces, ese tema sería interesante, se puede ahondar. Y respecto de la transferencia y la concesión, hoy día las concesiones en general se transfieren. Vemos que en el caso de las autopistas y otro tipo de concesiones van cambiando. La misma planta sanitaria de Aguas Antofagasta ha tenido distintos concesionarios y hay transferencia. Entonces yo entendí como que había cierta limitación aquí en lo que están planteando y me gustaría tener esa aclaración. Y también si la concesión es una concesión, la que se está pensando es una concesión de extracción de agua, procesamiento de agua, potabilización y transporte hasta sin incorporar la distribución, sino que hasta conducción. O si son proyectos separables, pueden ser concesiones distintas, en fin, puede ser alguien que haga la inversión en conducción, otro que haga la extracción, en fin, no sé, eso quiero saber, o se tiene que tratar como un todo. Y además también sumarme a las felicitaciones de los senadores aquí presentes por el trabajo que comenzaron en mayo del 2023, es decir, en 5 meses será, 5 meses avanzaron lo que no se había podido avanzar en a lo menos un par de años. Así es que felicitaciones en eso también y lo importante es que comencemos luego a discutir esto ya en su articulado y todo ello. Entonces sí, tenemos no nos queda casi nada. 5 minutos para poder plantear o esbozar algo de lo que yo planteo. No pido aclaraciones de inmediato ni nada por el estilo, pero algo muy general por lo menos, porque esto lo vamos a discutir seguramente con mucho más profundidad. Sí. Bueno, presidente, respecto a la servidumbre, esto viene en la presentación que tendremos luego. Es decir, está en el artículo 11 del proyecto y
y todas las mejoras o enmiendas que podamos ir haciendo allí van a ser buenas noticias. En general, respecto de la indicación sustitutiva, creemos que hay un avance de simplificarlo, de regularlo de mejor modo. Pero pueden haber mejores avances, por cierto. No es un tema en el que además yo en lo personal tengo una expertise, el tema de expropiaciones y en esto. Pero lo vamos a discutir en su detalle. Respecto a las transferencias, actualmente la norma para una desalinizadora que obtuvo su permiso a través de una concesión marítima requieren de la autorización de quien le concedió esto. Es así. Nosotros estamos liberando un poco aquello, pero no lo estamos liberando respecto de una libre arriendo o transferencia si es que afecta a los compromisos vinculados con el derecho humano. Es decir, si en la solicitud de la concesión yo digo, mire, el 50% o el 52% de mi concesión va a ser para la minería. Es multipropósito, pero el 40% va a ser para consumo humano. Entonces, como tiene el 40% para consumo humano, la Dirección General de Agua, al determinar si le aplica o no el 5%, dice, la verdad es que no se lo vamos a aplicar, porque creemos que es muy relevante lo que está haciendo. Y luego, eventualmente, lo transfiere, lo vende y cambia este 40 y tantos %. Entonces, para nosotros fue unánime de que esto tenía que ser objeto de autorización. En cambio, es distinto, más allá del tamaño, si es que alguien tiene pidió una concesión para hacer A, y después le dice, ¿sabe qué? Económicamente yo no estoy bien, qué sé yo, lo quiero vender a alguien que va a seguir haciendo A. Y en consecuencia, si va a seguir haciendo A, no creemos que es necesario establecer limitaciones al respecto. Pero si el que iba a hacer A quiere hacer B, sí. Entonces, ese es como el criterio con el que la mesa trabajó. Desafortunadamente tenemos una comisión unida ahora, así es que... Comisión unida y ahora, perdóneme. Tenemos agricultura y recursos hídricos, Cernafor. Empieza el proyecto de Cernafor. Ojalá Dios quiera que ahora sí. Ahora sí que ya salió el otro, así que ahora hay condiciones. Bien, entonces agradeciendo la participación de las autoridades de obras públicas, por haberse cumplido el objeto de esta primera sesión de las muchas que vamos a tener en este ámbito. Muy bien, esperamos harto, pero